Continuando con las exposiciones de cada fin de semana, aquí estamos con Edson y con Manuel. Y bueno, hoy me toca a mí, mi nombre es Adrián, y vamos a hablar un poco sobre Linux, el pasado, el presente y el futuro de Linux, el software libre. Un poco de mi experiencia, de cuando inicié, y un poco también más adelante tenemos un conversatorio entre todos, que usamos Linux, usamos plataformas libres también. Mm, Listo. ¿De qué vamos a hablar hoy día y qué voy a explicar? Empezaremos con qué es Unix, Linux. Pasaremos un poco por la historia de Linux, el Linux en el presente, cómo se encuentra, y el futuro de Linux, que es un conversatorio entre todos nosotros. ¿Qué opinan ustedes del futuro de Linux? ¿Qué se avecina más adelante? mm, Sobre Linux, la verdad estoy desinformado, pero sé que es un software libre y que, pucha, gracias a Linux hay un montón de sistemas operativos, pucha, es como el mundo el mundo de los sombreros blancos, ¿no? La gente que trabaja sin motivo simplemente por el afán de ayudar a los demás, ¿no? Claro, Yo creo que por eso. y hay muchas preguntas y seguro ahí vamos a compartir la información. Pero entonces, ¿qué había antes de Linux? Entonces, hace muchos años, por los 80, había un mercado, ¿no? Ya existía el mercado del software y del hardware. Y por esos años habían comunidades de hackers, comunidades de programadores que trabajaban con equipos inmensos, ¿no? Una computadora una memoria que hoy es así de pequeñito, antes era todo un cuarto, ¿no? Toda una habitación. Y la tecnología era totalmente diferente. Entonces, en esas comunidades de programadores, lo que ellos, entre colegas, como ven en la imagen, compartían su código, el software, pequeños programitas. Entonces, eso lo ejecutaban en sus mainframes, en sus computadoras gigantes, y es así como avanzaba la tecnología en esos tiempos. Entonces, era usual que la gente comparta sus pequeños trabajos. Pero ya cuando entramos a la era de la computadora, de las computadoras personales, o sea, ustedes han visto las películas de Steve Jobs, Bill Gates, ¿no? Cómo empezó la era de la computación personal, lo cual en esos momentos no era tan viable, ¿no? Porque las computadoras estaban diseñadas para empresas o gigantescas, ¿no? Que procesan información, pero no lo veían como un artefacto que estaría en tu cuarto, ¿no? Que lo pudieras hacer en tu casa, como un electrodoméstico. Entonces ahí entra la palabra de la visión, ¿no? De esas personas. Pero entonces existían ya sistemas operativos y en el 80 existía el DOS. El DOS que era por Bill Gates, ya conocemos eso, y costaba, pues, ¿no? Y era dominado por ellos. También existía la Macintosh, el Apple, la computadora personal de Mac, pero eran caros, ¿no? Unix era otro sistema operativo, pero eran aún más caros. Entonces, si hablamos como de Unix, probablemente hablamos de que este es un sistema operativo para investigadores. La gente investigaba, gente científica, gente programadora, trabajaba sobre sus equipos y trabajaba con Unix. ¿Y dónde trabajaban eso? En las universidades, ¿no? O institutos. Entonces, si tú eras un estudiante en esos años, ibas al instituto, a la universidad, y ahí practicabas con Unix. ¿Por qué? La universidad había comprado la licencia para la universidad. O sea, y si tú querías llevarte Linux, no se podía, y la computadora no entraba, ¿no? Tenías que comprar un sistema operativo para tu computador. Entonces la gente buscaba gente con conocimientos, no como ahora que es cualquier persona utiliza su computadora, pero buscaba un Unix barato. Entonces, hasta esos años era casi imposible. Entonces, los tres mencionados, como de OS, el Apple y el Unix, eran propietarios y su kernel ya era protegido. Y como menciono ahí, la modificación del kernel no era posible sin antes pagar la licencia. O sea, tú podías ver el código, cómo estaba desarrollado el ejecutable, y podías modificarlo.
pero si tú querías compartirlo o llevarlo a tu casa, no podías utilizarlo de manera comercial porque necesitabas una licencia. Entonces, de ahí parte, ¿no? La inquietud de la gente de tener un Linux, un sistema operativo con que puedan trabajar, ¿no? Estudiantes, ¿no? Y profesionales. Entonces, hablamos de Linux, antes de Linux, más o menos los 80s, pero por esos años también ya hace un proyecto del GNU. GNU Not Unix, es un acrónimo, como ahí lo pueden leer. Y bueno, ahí tenemos a Richard Stallman, y les menciono algo corto nada más. Richard Stallman ha estado en Perú muchísimas veces, y es un hacker y también a su vez es un evangelista del software libre, ¿no? Él va a diversos países del mundo hablando sobre los beneficios del software libre. Hasta hace unos pocos años, no sé cómo estará la situación, pero siempre iba de viajes hablando sobre los beneficios del software libre. Y hoy en día ya podemos ver que se ha posicionado dentro de la tecnología, pero con otro nombre, que él incluso mismo también lo debate, que es el open source, el código abierto, que es muy diferente a lo que es software libre. Entonces ahí hablamos dos palabras diferentes, ¿no? El software libre y lo que es el open source o código de fuente abierto. Entonces en el 84 Richard Stallman proclama o lanza esta evangelización sobre el software libre, donde habla sobre las restricciones, ¿no? Él quería que todo software sea libre para copiar y modificar. Entonces ya en esos años ya se veía esa pelea, ¿no? De Bill Gates con Steve Jobs por poner su software propietario. Entonces ya el software cobraba importancia. Antes no tenía mucha importancia como era el hardware. O sea, antes el hardware tenía mucho más valor que el software. Hoy es al revés. Pero entonces él ya tenía una visión, Richard Stallman, de que esto iba a generar problemas en la mejora del software. Entonces, como menciona ahí, copiar y modificar permite la mejora y la eficiencia del software. Y eso lo vemos hoy en día, ¿no? Múltiples proyectos de software que le llaman código abierto, ya para decirlo como se dice hoy, ¿no? Ha mejorado bastante, ¿no? Un claro ejemplo es GitHub, ¿no? GitHub es una fuente de código abierto, donde hay múltiples proyectos, la gente hace sube sus modificaciones y hace la mejora del software. Entonces vemos que estas libertades por decirlo menos, es un sentimiento, ¿no? Hablamos de libertad como una palabra de alzar la bandera, ¿no? De libertad, quiero ser libre por modificar el software. No hablamos de dinero, sino hablamos de esa ideología. Entonces hablamos de qué es GNU Linux, que es un acrónimo, GNU Not Unix, GNU, ahí se vuelve a formar. Está basado, es un proyecto donde muchas compañías aportan a la fundación, por ejemplo, mantenimiento, Red Hat, la Ubuntu. Y ahí quiero indicar que cuando hablo de muchas empresas, hablo de que GNU Proyecto tiene múltiples aplicaciones, software o programitas pequeñitos que están dentro de todo un globo, ¿no? Y dentro de ese globo está un Linux. Pero el todo viene a ser el sistema operativo, donde está múltiples trabajos del GNU Project, ¿no? Por ejemplo, el Bash, programitas de LS, se han utilizado Linux. Esos pequeños comanditos son parte del GNU Project en la mayoría de los casos. Stallman desarrolló el primer compilador libre GNU-C en el 91, pero aún no tenía un sistema operativo libre. Eso siempre él lo proclamaba diciendo que no había un sistema operativo libre. Incluso él estaba desarrollándolo, pero no logró culminarlo. Y creo que hace unos años ya lo culminó, pero ha llegado tarde, ¿no? Ha llegado tarde su proyecto del software libre, totalmente libre, porque si investigamos un poco Linux, el kernel de Linux, únicamente el corazón de un sistema operativo, ya tiene pequeños parches o programas propietarios, ¿no? Propietarios, ¿por qué?
porque ahora si queremos correr un programa sobre Linux, necesitas los drivers propietarios, ¿no? Entonces, Linux no quería quedarse fuera de, de toda la tecnología moderna, entonces tuvo que agregar, por exigencia de los usuarios, ¿no? Esos pequeños drivers. Hay muchos libros sobre Richard Stallman que hablan sobre su ideología de la libertad, así que pueden investigar por ahí. Entonces, empezamos ya en los años 90, el inicio de Linux. Entonces, hablamos de que en esos años había un profesor, Andrew Taneban, que desarrolló un Minix. Y era como un profesor que está en tu universidad, que puede enseñar sistemas operativos y que para su clase desarrolla un pequeño sistema operativo, pequeñito, para estudiarlo. Y les explica cómo se desarrolla un sistema operativo, etc. Entonces, eso él le llamó Minix. O sea, un profesor que puede ser de cualquiera, pero sería un pequeño proyectito, un pequeño programita para enseñar sistemas operativos. Entonces, él lo desarrollaba en su PC y ya. Los alumnos podían llevárselo, pero era con fines estudiantiles, ¿no? Es ahí donde Linus Torvalds, en alguna parte del mundo, llega a sus manos ese Minix, porque estaba en su universidad. Entonces lo que hace él es modificarlo. Modificarlo, incluso ha habido eh, peleas, o sea, peleas, una sea los dueños de Minix, o sea, porque ahí abrió un Unix más pequeñito, hicieron una demanda a Linus Torvalds, porque mencionaban que dentro del código había código original. Él tuvo que rebatir esa posición y cambiar el código en ciertos casos o mostrarles que no había ninguna copia, ¿no? Entonces era muy delicado eso. Entonces él fabricó un pequeño Linux, o sea, un pequeño Minix pequeñito basado en el Minix de Andrew Tannebaum, ¿no? Entonces, como menciona allí, en 1901, Linus Torvalds, en su segundo año como estudiante, de Ciencias de la Computación de Helsinki, desarrolla un pequeño kernel más conocido como versión Linux 0.01. O sea, no era muy poco, pero en esos años ya el Internet y el envío de correo y los grupos de correo permitieron que esto crezca, ¿no? Entonces, un estudiante inició esto, y no era cualquier estudiante, o sea, era un estudiante que tenía mucha accesibilidad a las computadoras y tenía los permisos, ¿no?, adecuados. Entonces hay una pequeña historia de Andrew Tannebaum cuando leyó o revisó el pequeño código que, basado en lo que él había hecho en sus clases, Linus Torvalds, ¿no? Y es así como hasta ahora está trabajando Linux, ¿no? Que es un sistema monolítico desde el 91. Justamente Richard Stallman estaba trabajando en un sistema no monolítico, ¿no? Entonces, es un mensaje que le envió luego de revisar el sistema operativo, ¿no?, el Linux. Luego de que pasó eso, Linus Torvalds recibió bastante apoyo de sus colegas, estudiantes, y apoyaron esta iniciativa basado porque ya Internet ya estaba ya empezando entre universidades. Entonces, hubieron mucha gente en la que se acercaron a Linux diciéndole, ahora tu sistema operativo es muy importante para todos, pero ¿cómo lo vas a licenciar? O sea, aquí hay un gran negocio. Entonces, véndelo, ¿no? Ponle un precio. Ponle un precio no tan caro como un Unix, pero que sea accesible. En esos tiempos también él ya estaba metido dentro del software libre y él optó por consejos de gente de Red Hat, justamente luego los fundadores de Red Hat, que lo licencie bajo la licencia GNU, General Public License, ¿no?, el GPL. Entonces, esto permite que el código sea libre para copiar, distribuir y modificar. Entonces, aquí es donde nace, ¿no? Ya teníamos todas las herramientas de la GNU Project,
y nos hacía falta un kernel, el corazón del sistema operativo. Y es ahí donde Linus Torvalds entra, licencia bajo GNU y ya tenemos el sistema operativo. Entonces Richard Stallman en su momento se alegró, pero él seguía en su proyecto, pero ya teníamos un sistema operativo donde uno de los primeros sistemas operativos fue el Debian, que viene de ser el padre de casi muchas distribuciones, el Red Hat, que ya sabemos que CentOS nació bajo Red Hat y ahora también creo que CentOS ya le dio baja, han forqueado también ya lo que es CentOS. Entonces, hablamos como padre de los sistemas operativos, CentOS, y basado en Red Hat, o sea, Red Hat, y lo que es Debian, ¿no? De ahí Ubuntu nace de Debian, etcétera, ¿no? Y esto de la licencia libre ha permitido que hoy en día tengamos muchísimas distribuciones basados en este kernel y con muchísimos programas y con diferentes utilidades, ¿no? Tanto para el que programador, diseñador, de ver multimedia, etc. Entonces, hasta aquí tenemos entonces cómo comenzó todo, el pasado, un poco de historia. Y ahora, ¿cómo estamos hoy? Linux. Linux hoy. Y aquí quiero enfocar, he mencionado desde el inicio Linux, porque muchos lo conocemos como Linux, pero en verdad, si como les he explicado, Linux solamente vendría a ser el kernel. Hablamos entonces de GNU/Linux. Es así incluso como Richard Stallman quiere que lo mencionen, ¿no? GNU Linux. Porque todo el sistema operativo es herramientas de GNU y con el kernel de Linux. Pero lo menciono porque todos ya se entiende que Linux es todo un sistema diferente al Windows, ¿no? Entonces, Linux ha crecido desde el año 2000 y desde ese tiempo siempre había un debate, ¿no?, entre usuarios de Windows y usuarios de Linux. Incluso por los años 2000, muchas universidades aquí de Lima, en Perú, se formaron comunidades de software libre. San Marcos, la UNI, la Garcilaso, la San Martín, la UPC también, pero ya último ya. Entonces formaron comunidades que incluso ellos invitaron a Richard Stallman para que exponga, o sea, lo trajeron a Perú. Entonces, en esos años, bien, tú eras camiseta Windows o eras camiseta Linux, ¿no? Entonces, los de Windows decían que un programa de diseño no puede correr en tu plataforma, que es difícil de instalar, etc. Ahí fue donde aquí en el Perú hubieron bastantes festivales donde tú llevabas tu computadora y te instalaban en Linux, ¿no? Porque en esos momentos era difícil, o sea, era una pantalla azul, siguiente, había que leer inglés muchas veces, entonces era complicado. Tenías que llevar tu disco duro de respaldo, incluso si vas tu disco con Windows, tenías que respaldarlo y te hacían el trabajo. Y bueno, se contaba en el año 2000, 1 GB de memoria era lo máximo que podías tener. Entonces uno, tenías 512 megas y ahí tenías que instalar un Linux, un Debian. Y en esos años fue también donde Ubuntu comenzó a regalar los discos. Fue lo mejor que ha podido pasar dentro del mundo de Linux, porque eso permitió que se expanda. Entonces un multimillonario de Sudáfrica fue el que comenzó a regalar, o sea, yo me enteré de eso y te regalaban un disco, te llegaba a tu casa. Pedías un disco, a veces te llegaba, yo llegué a pedir incluso hasta 10, o sea, para regalar. Entonces yo llevaba a la casa de tu familiar, tengo problemas con Windows, y tú llegabas con el disco de Linux, sabes que aquí también puedes navegar, puedes leer correo, etc. Entonces fue en esos años donde creció bastante, pero siempre se quedó un poco retrasado en el aspecto del escritorio, que hoy ya ha mejorado bastante. Y por ahí les voy a dar un enlace, incluso hoy, ahora me estaba investigando esta semana, hay muchas distribuciones que han superado Ubuntu. Entonces ahí ahorita, hoy ya hay distribuciones que creo que desconozco, antes habían distribuciones divididos en cuántas, en gente que tiene muchas habilidades para codificar, para compilar programas, que era muy difícil instalar, incluso tú podías compilar tu propio sistema operativo que pudiera durar 2 días incluso.
le das a ejecutar y se compilaba todo el código para que recién se genere tu sistema operativo. Y ahora, también hablamos antes, como les mencionaba, entonces ahora Windows, ya no hay un divorcio con Linux. ¿Ya? Ahora Windows también acepta Linux, incluso muchas veces ya ha apoyado con dinero en efectivo a la comunidad de Linux, a la Linux Foundation. ¿Por qué? Porque ha generado nuevos programas, nuevos softwares que también lo usa Windows. La plataforma Azure de Cloud, tú puedes ahí, eh, instalar un Linux, ¿no? Sistema operativo Linux en un servidor web. Entonces hablamos que hoy en día ya no hay esa separación entre Linux y Windows, ¿no? Muchas de las aplicaciones que Windows está trabajando hoy en día, lo trabaja con Linux, ¿no? Entonces ahora incluso en Windows, sobre el mismo Windows, ellos nativamente puede instalar un Linux, un Ubuntu, sin tener que tener dual boot. Antes hablábamos de dual boot. Tú tenías que, si instalabas dos sistemas operativos en tu computadora, tenías que apagar, reiniciar, escoger Ubuntu y recién entrar al Ubuntu. Hoy en día ya puedes, dentro de tu mismo Windows, puedes tener tu Linux también, ¿no? Virtualizado o nativamente incluso. Entonces, las libertades de género permitieron que hasta el día de hoy se haya multiplicado la distribución de Linux, lo que les comentaba, ¿no? Y esto ha ido creciendo y ahora Linux está envuelto en todo, ¿no? Falta ganar el camino del escritorio, pero yo veo que ya siempre va a ser así, ¿no? Usuarios de Windows, con sus plataformas que ahorita el rey son las plataformas de juegos, en ese caso sí lo ven, y en las plataformas de software de diseño también, por ahí que tienen un punto a favor las plataformas propietarias como Windows, pero que no creo que debería de mejorar Linux o Ubuntu, ¿no? Y ellos van por otro campo, en campo de los servidores, del desarrollo web incluso. Entonces, es así como es Linux de hoy, ¿no? Ya. Un poco entrando en la parte técnica y vamos a hablar sobre los componentes de Unix Linux. En la época de Linus Torvalds, y como en todos los casos que suceden, cuando uno quiere estudiar algo o revisar, tú tienes un carrito de juguete pequeñito y saca las llantas, el motor, el plástico y te das cuenta que puedes copiarlo o puedes reproducirlo y armarlo tan fácil, ¿no? Porque son 5 o 6 piezas. Pero hoy en día un pequeño auto a control remoto ya no hay 4 o 5 piezas, sino ahora pueden haber hasta 30, 40, 50 piezas, ¿no? Dependiendo de si es un control remoto y hay muchos términos técnicos. Entonces, digamos que en ese momento, Linus Torvalds se sentaba en su computadora, en su escritorio, y veía su computadora y solamente veía una pantalla negra y podía entrar al código y podía estudiar el código fuente. Entonces podía ver, ¿sabes qué? Puede ser el pequeño kernel tenía unas 1000 líneas de código. Entonces 1000 líneas de código lo puedes estudiar, de dónde vienen las funciones y te puedes dar cuenta cómo está formado. Hoy en día ya es muy diferente porque tú prendes tu computadora y ves una interfaz gráfica, ves imágenes, ves video, entonces es más complicado de estudiar cómo se hace un sistema operativo hoy en día, a diferencia de antes, ¿no? Entonces, vamos a ver básicamente cómo era un Unix Linux y hasta ahora es así, por muy al fondo de un sistema operativo, es así como trabaja, ¿no? Tienes utilidades del sistema, tienes el kernel de Linux, los drivers que permiten la comunicación entre el kernel y las utilidades, tienes los pequeños programas instaladores que están siempre, son los pequeños pre-ejecutables, tienes un sistema de escritorio gráfico y aplicaciones de productividad que vienen siendo las aplicaciones finales, ¿no? Como programaciones de diseño, etcétera, ¿no? Y todos trabajan así como pequeños bloques. Y aquí la comunicación entre
una aplicación de productividad que puede ser como un Adobe Photoshop, etcétera, están los drivers, ¿no? Hay una comunicación entre Linux, el kernel y los drivers. Entonces, básicamente los pequeños bloques, los componentes de Unix Linux, ¿no? Aquí solamente quedarse con la importancia de los drivers, el kernel y las utilidades, ¿no? Utilidades del sistema. Y eso lo podemos ver en las particiones, ¿no? Dev de dispositivos, ¿no? Más adelante lo vamos a ver eso un poco. Algo así, de aquí en esta imagen acá puedo explicar algunas cositas interesantes, porque es lo primero que vemos cuando entramos a un sistema operativo basado en Unix. Imagínense en la pantalla negra, ¿no? Porque es así como empezó todo. Entonces, hablamos de que nosotros desde el PROM o shell nos comunicamos con el kernel de Linux, ¿no? Este va a ser el medio. El PROM o shell que vamos a usar, porque hay varios tipos de shell, va a ser el medio, o nosotros nos comunicamos con el que el kernel nos responde un mensaje que interactúa con nosotros, ¿no? Y va a mostrar una ejecución o algo en pantalla, ¿no? Un input y un output, ¿no? Entonces, luego de un shell venimos por el comando, los comandos, múltiples comandos que existen. Luego vienen las opciones y los argumentos. Entonces, tenemos una modificación. Nombre de comando puede ser un nombre de comando que me digan de Linux, que se le viene a la mente. CD, CD, correcto, ese sería un comando, ¿no? CD. RD, no sé, LS, Mercader. MKDIR, LS, sí, ADIR, ¿no? Nano, Nano, entonces nano, guión, Mouse. o sea, solamente para, Mob, sí, claro, entonces ahí tenemos las opciones. Por ejemplo, con el comando tail, ¿no? Tail que me permite ver las primeras líneas de un archivo. Tail-F, ¿no? Ahí viene una modificaciones del comando. Y cuando me habla de modificaciones, siempre va precedido de un carácter por un más o un menos, ¿no? Entonces, tail-T, tail-F me permite ver, por ejemplo, un archivo en tiempo real, ¿no? Entonces, siempre va a ser de esa manera, ¿no? Si no tenemos un comando de ayuda, ¿no? Help. Y con help hay todo un manual, o man, todo un manual donde nos dice cuáles son las opciones y cuáles son los argumentos de cada comando. había uno que me causaba intriga que se llamaba el Chmod 7777. Ah, claro, son los permisos de los archivos, ¿no? Hackea, Gonasa. Entonces, sí, entonces esas son cositas importantes, ¿no? Porque los permisos nos van a perseguir hasta en muchas, un permiso que esté mal configurado es un error, ¿no? Me Entonces, acuerdo usualmente, cuando sí, disculpe. ya, entonces los argumentos pueden ser más información, ¿no? Un argumento puede ser el nombre de un archivo, más información como ser, entre comillas, mandarle ya un texto, ¿no? Para que se escriba inmediatamente en el archivo, etcétera, ¿no? Unix es case sensitive, o sea, mayúsculas y minúsculas van a dar respuestas diferentes. Debe haber un espacio entre comando y opciones y argumentos, siempre un espacio, si no mandar error. No debe haber espacio entre los signos más o menos y el carácter, ¿no? Entonces, los comandos que veamos en adelante siempre van a tener esta estructura. Gracias por su atención y esto va a continuar. La próxima que puede ser, o ya más adelante, vamos a hacer más comandos, vamos a ya práctica de comandos, pero hasta ese momento hemos visto todo un pequeño intro de lo que va a venir entre lo que es Linux, un poco de historia. Y bueno, ahora sí, atento a sus preguntas, inquietudes, un poco de la experiencia que les puedo compartir. Se puso chévere cuando hablamos de comandos. Claro, sí, pero tendría que hablar de agarrar mi terminal y enseñarles, pero esto no es el fin hacer tan práctico, ¿no? Ya las siguientes sesiones serían ya más prácticas, ¿no?
Sí. A ver, ¿tiene pregunta, Manuel? Sí, más o menos, ¿qué conocimientos consideras tú que uno debería tener o sea, a nivel de programación o a nivel de ingeniería para poder modificar un sistema operativo o el kernel como tal? Ah, buena pregunta. Sí, el kernel de Linux, en primer lugar, ya estaba, todo su código está abierto y estaba en GitHub. Porque si hablamos un poquito más y se investigan, Git, Linus Torvald tuvo una, cuando organizó todo esto, él no es el único desarrollador, mucha gente lo apoyó.